buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a todas las personas que habéis venido y también muchas gracias a la organización. Bueno, como ha dicho Silvia, soy Irene Epifanio, soy catedrática de Estadística en el Departamento de Matemáticas. Además, también formo parte del Instituto Feminista de la UGI y también soy investigadora senior en Margray. Hay quien dice que no se puede estar en dos lugares a la vez. Bueno, pues yo intento estar en tres. ¿Vale? Es por eso el título, ¿no? Mayday, 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 cuando tengo problemas, y arquetipos al rescate, porque es mi área de investigación actual. Yo os he puesto también mis contactos, si queréis. Vale, lo que os voy a contar tiene su origen en un problema del Instituto de Biomecánica con el que he trabajado durante muchos años. Es un problema estadístico tras... Ay, perdón, esto se ha ido. Ahora. Uy, joder. Ahora. Ya está. Problemas del directo. Vale, entonces, como digo, fue una colaboración con el Instituto de Biomecánica de Valencia. ¿Vale? Este problema que nos plantearon no solamente supuso avances a nivel práctico, sino que también supuso avances en estadística y machine learning, ¿no? Que es mi área de investigación. Y como he dicho, es el origen de mi línea de investigación actual. Entonces, se ha puesto ahí, dice, la innovación en estadística, ¿en qué consiste? Pues consiste en convertir problemas reales incómodos en papers elegantes. Vale, ahora sí. Entonces, ¿de qué trataba el problema? El problema era un problema de diseño ergonómico y lo aplicamos al diseño de cabinas de aviones de caza. ¿Qué diréis? ¿Esto por qué? Pues porque en muchas ocasiones, ahora estamos ya con la ciencia abierta y con intentar que sea reproducible y tal, pero hace años, bueno, no hace muchos años, pues era difícil tener datos en abierto, ¿vale? Y que te los dejara, ¿vale? Porque era como... Gollum, mi tesoro, no dejaban los datos, ¿vale? Entonces cogimos una base de datos que sí que estaba en abierto, que era esta que voy a comentar, que era sobre pilotos de la Fuerza Aérea Americana. ¿Por qué? Pues porque, y aquí aprendemos nuevo vocabulario, era un benchmark que se llama, que es un conjunto de datos que todo el mundo usa como un examen estándar para comparar métodos. En otras palabras, sería un conjunto de datos famoso donde muchas personas van a demostrar que su método es mejor y pocas salen bien paradas. Vale, oye, no. que hago spoiler, joder. Vale. Resulta que el diseño ergonómico, ¿qué es el diseño ergonómico? Pues trato de que la persona, o sea, el producto se ajuste a la persona usuaria. Lo contrario sería, ¿vale? Ahora, el diseño propuesto, ¿vale? Que es que la persona usuaria se ajuste al producto. ¿Por qué se llama propusto? Pues esto viene de un personaje de la mitología griega, que era un posadero que daba posas a los viajeros, pero había una pequeña cosilla escondida, y es que si el viajero era muy largo, le daba una cama corta y lo que sobraba, pues lo cortaba. Y al revés, si el viajero era una persona de baja estatura, le daba una cama larga y lo que le faltaba, pues a base de martillazos, respiraba, ¿vale? Al final recibió su propia medicina con Teseo. Entonces vamos a ver. Chan, 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 chan. Ya, no. Pero, a ver, hemos visto que esto no es aconsejable, ¿vale? Entonces vamos a probar otras cosas, ¿vale? Podemos pensar, bueno, pues vamos a hacer diseño para la media, pero claro, con la media, ¿qué pasa? Pues que, por ejemplo, las personas altas ahí se pegarían con el diente de la puerta. Tampoco. Vamos a probar otra cosa. Diseño para las personas grandes. Uy, pero entonces, ¿qué pasa con las pequeñas? Mal. Este tampoco nos sirve. Diseño para las personas pequeñas. Güey, entonces ahora los grandes se nos quedan fuera. Tampoco. Bueno, pues vamos a pensar igual como las tallas, ¿no? De la ropa, ¿no? Diseño para varios tipos, pero es que estamos con una cabina de avión, aquí no podemos hacer distintas tallas, ¿no? Entonces vamos a hacer lo que sería el diseño para todos. Eso no quiere decir que sea para toda la población mundial, sino que, ¿vale? Tenemos que definir quién sería la población de usuarios, en este caso, pues serán los pilotos.
y a cuánta población queríamos acomodar, porque no hace falta que a lo mejor sea el 100%, si a lo mejor con un 90% o un 95%, pues ya se dan por satisfechos. ¿Vale? Entonces, eso, hay que ver qué porcentaje estamos dispuestos a dejar fuera. A lo mejor pues los más grandes o los más pequeños. Vale, ¿y por qué hay problemas en el diseño de las cabinas de avión? Porque estamos hablando de cabinas que son muy pequeñas, ¿vale? Sí que es verdad que sí que se puede, que hay dispositivos dentro de la cabina que se pueden mover, ¿vale? Entonces, por eso se pueden ajustar a distintos cuerpos, ¿no? Pero bueno, los problemas que hay, pues ¿qué son? Pues dificultad para alcanzar los controles, que no se pueda ver el exterior, que no pueda haber espacio para ser expulsado, falta de movilidad y muchos otros, ¿vale? Vale, ¿por qué pasa esto? Porque hay mucha variabilidad antropométrica. Hay personas muy grandes y porque somos más pequeñas. Vale, entonces había que determinar cuáles eran las variables críticas del diseño. Ahí he puesto un ejemplito de una mesa, o sea, de un escritorio con unas sillas, ¿vale? En este caso, pues es algo más o menos fácil. En el caso del diseño de las cabinas de aviones, las personas diseñadoras pues nos dijeron que eran estas 6 que aparecen aquí las que eran las importantes. La primera es el alcance de la punta del dedo pulgar, o sea, esto, ¿vale? La otra sería la longitud nalga-rodilla, ¿vale? Ahí. Luego la altura de la rodilla cuando estamos sentados o sentadas, la 3. La 4 es la altura de la cabeza cuando estamos sentados o sentadas. El 5 sería la altura de los ojos cuando estamos también en posición de sentados o sentadas. Y el 6 es la altura del hombro cuando estamos sentados o sentadas. Vale, aquí es donde se realizan las mediciones. En realidad se cogieron 202 variables, pero solamente eran 6 las que se usaban. Vale, entonces el problema consiste en lo siguiente. Teníamos que buscar cuáles eran, digamos, los pilotos más difíciles de acomodar, de forma que si se conseguía acomodar a esos, digamos, pilotos difíciles, por tener el cuerpo más grande, más pequeños, etcétera, pues también a los que, digamos, sean intermedios, pues sería fáciles, o sea, se podrían acomodar, ¿vale? Obviamente esta selección es crítica, porque si no lo hacemos bien, pues mirar esto, a ver, ¿vale? Mirar lo que cuesta, por ejemplo, hacer cada prototipo de coche entre $500,000 y $1 millón de dólares, entonces, pues hay que atinar bien, ¿no? Entonces, como digo, el objetivo es intentar encontrar cuáles son los individuos difíciles de ajustar para pasárselo a la persona diseñadora y que con eso consiga que si se ajusta a esos, digamos, difíciles, pues pueda funcionar con el resto. Vale, entonces, voy a poner un ejemplo en 2 dimensiones. Imaginad que pongo en una dimensión la longitud del brazo y en otra la longitud de la pierna, para no hacerlo más lioso, ¿vale? Yo he hecho un circulito y me cojo, por ejemplo, a los pilotos que están ahí en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿vale? Esto pues sería bien, ¿vale? Tendría los más extremos y se supone, cada puntito es un piloto. Se supone que entonces los pilotos que están dentro del círculo serían ajustables, ¿vale? Les funcionaría bien. Pero esto es 2 dimensiones, teníamos 6 variables. Si en lugar de 2 cojo 3 variables, ¿vale? Por ejemplo, también además de la longitud de la pierna y del brazo, cojo también el cuerpo, pues tendría 3 dimensiones, 14 casos, esto va creciendo, ¿vale? Pero recordar que teníamos 6 variables, esto supondría muchísimos casos y no podemos darle tantos casos a la persona diseñadora porque acabaría abrumado, no podemos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vale, una solución que se ha realizado en muchas ocasiones y que no es correcta, pero la muestro, porque además necesito también lo de los percentiles, es usar percentiles, ¿no? Si habéis tenido algún bebé cerca me refiero hijo, hija, o en el entorno, ¿vale? Os sonará lo de los percentiles, ¿no? Porque en lo de, ¿no? A los bebés hay que le medimos el peso, la altitud, tal, ¿vale? También se ve, o se debería ver en la educación secundaria, pero bueno. Vamos a repasar qué son los percentiles. ¿Vale? Un percentil indicaría el valor por debajo del cual se encuentra un determinado porcentaje de la población en una variable. Por ejemplo, si yo digo, pues el percentil en 95 de la altura de la estatura de la población española masculina es 1,90, quiere decir que el 95% de los hombres españoles miden menos o igual que 1,90.
Vale, entonces si usamos esto de los percentiles y resulta que, por ejemplo, decimos, pues queremos que se adapte al 90%, podríamos decir, pues mira, voy a coger las personas que para cada variable esté entre el percentil 5 y 95. Esto para una variable funciona, pero después cuando vamos añadiendo más, en realidad baja, ¿vale? Baja y se queda ahí en el 67%. O sea, esto se ha usado, pero no es correcto, ¿vale? Entonces, cuando nos lo comentaron las personas del Instituto de Biomecánica, dije, pues bueno, podemos hacer esto mejor. ¿Vale? Entonces es cuando empezamos a utilizar lo que se llaman arquetipos. ¿Qué es un arquetipo? Pues según Wikipedia es un patrón ejemplar del cual otros objetos, ideas o conceptos se derivan. Vale, en el mundo real, ¿qué son los arquetipos? Mirad, ahí tenemos al capitán Jack Sparrow, que podemos verlo como una mezcla, ¿no? Una mezcla de dos arquetipos. Por ejemplo, podría ser un 40% pirata y un 60% payaso, ¿vale? O aquí el Dr. House también podría ser una mezcla de tres arquetipos, en este caso, pues 30% doctor, 20% detective y 50% de mala leche. ¿Vale? Y los arquetipos los entiende todo el mundo, ¿vale? Aquí os he puesto un ejemplo de cuando mi hijo era pequeño, que yo no le había dicho nada de arquetipos, y me dijo, estábamos aquí viendo la película esta de... ¡Epa! ¡Ay, socorro! ¿Dónde? ¿Se ha puesto el micro? Ahí. Ahí. Vale. Vale, pues estábamos viendo aquí la película de Spaceball, ¿no? De la loca historia de las galaxias. Hay que empezar desde bien pequeños para que luego sean frikis. Entonces lo estábamos viendo y me dice, mamá, pero si es una mezcla entre C3PO y la princesa Silvia de Mase. Y yo, pues sí, ¿ves? Muy bien. Y seguro que se os ocurren muchos más arquetipos, ¿no? Por ejemplo, los famosos brain rots, ¿no? Pues aquí tenemos a Liri Lira, tenemos que es una mezcla entre un elefante, un cactus y unas sandalias. O, si habéis jugado a Infinity Craft, ¿no? Veréis que se puede sacar cualquier cosa a partir de 4 arquetipos, que serían agua, fuego, viento y tierra, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, fijaros, he conseguido cerveza, ¿vale? He conseguido cerveza con trigo y agua. Es cerveza que no lleva alcohol, 0,0, porque ya nos dijeron que no podíamos aumentar el consumo de alcohol. Entonces, pues ya he conseguido hacerlo sin alcohol, ¿vale? Porque además así podemos recordar lo que al día siguiente lo que hayamos hecho el día anterior. Vale. ¿Vale? Más arquetipos de actualidad, pues ahí tenemos al señor Trump con una mezcla de naranja y payaso. O Pint of Science, mierda, socorro. Ahí. Pint of Science, que sería una mezcla entre cerveza 00 y ciencia. Vale, entonces, ahora volvemos a estadística. El objetivo del análisis de arquetipos en estadística sería el mismo que en la vida real. Sería encontrar unos pocos individuos extremos o puros, que son los arquetipos, de forma que sea una mezcla, o sea, de forma que el resto de individuos, el resto de pilotos en este caso, sea una mezcla de esos arquetipos, ¿vale? Vale, para resolver esto, pues matemáticamente hay unas ecuaciones, unas restricciones, ¿vale? Hay que minimizar una cierta función, ¿vale? Todo esto me lo salto, ¿vale? Y la idea es que los arquetipos en estadística es la misma que en la vida común, ¿vale? Vale, entonces vamos a ver algunos ejemplos. Supongamos que tenemos solo una variable que va a ser en este caso, pues número de cañas 00 bebidas en un día. Entonces, pues pensamos en dos arquetipos. ¿Qué dos arquetipos? Pues el arquetipo que no bebe nada, ¿no? El Ned Flanders, ¿no? De hola, Olita, vecinito. Y luego estaría el arquetipo de Barney Gamble, ¿no? Que es que bebe muchas cervezas, ¿no? Igual pensáis que son con alcohol, pero no. Ya he dicho que el nivel de friquismo es alto y entonces vamos a centrarnos en el temporada 11, episodio 18, donde dejó la cerveza. Vale, entonces ahora, no se ven muy bien los puntitos grises. Vale, igual ahí se ven mejor. Vale, los puntitos grises, imaginad que son los pilotos y en
en el eje inferior represento brazo, longitud de brazo y aquí longitud de pierna, ¿vale? Y quiero encontrar 3 arquetipos. ¿Vale? Entonces yo voy iterando, que se llama, ¿vale? Voy haciendo repeticiones hasta encontrar mis arquetipos, que serían los corners, ¿no? Las esquinas del triángulo, ¿vale? Los extremos, ¿vale? De forma que cubra a todo el conjunto de datos, ¿vale? Y entonces, ¡ay, mierda! No me llevo bien con este, ¿vale? El resto de puntos, pues se aproxima con los arquetipos. Vale. Entonces, resumiendo, ¿cómo encontraríamos los arquetipos de forma que se acople al 95% de los pilotos? Lo primero sería transformar nuestros datos, porque no es lo mismo los brazos, que miden menos, que las piernas, ¿vale? Entonces, para que todo pese más o menos igual, pues vamos a hacer lo que se dice una tipificación, es una normalización, ¿vale? Que es que tengamos la misma media y variación. Luego vamos a descartarnos, si queremos el 95%, nos descartamos el 5% más extremo. ¿Cómo? Pues haciendo como he puesto aquí, ¿no? Como una especie de circulito, ¿vale? Y dejando fuera el 5%. Y luego pues ya tenemos que encontrar los arquetipos. La cuestión es cuántos, ¿vale? Entonces, un momento. Es que mi mando es distinto y estoy ahí todo el rato cagándola. A ver. Sobre cuántos, a ver, si la persona diseñadora nos orienta, pues vale, pero si no, pues hay distintas formas de intentar ver cuántos, que no sean ni demasiado pocos, porque entonces estaremos cometiendo error, ni demasiado muchos, porque si no, al final acabará eso, abrumado el diseñador o la diseñadora, sobrepasado y no ayuda, ¿vale? Entonces, un término intermedio que vimos que iba bien era 7 arquetipos. Entonces vamos a ver los 7 arquetipos, los 7, digamos, pilotos difíciles de acomodar, de forma que si la persona diseñadora conseguía acomodar esos 7, también acomodaría a los intermedios, ¿vale? Entonces vamos a verlos. Tenemos, el primer arquetipo sería un piloto que tiene percentiles altos en todas las variables, que son las que tenéis aquí, ¿vale? Es decir, un piloto grande en todo, ¿vale? Su némesis sería el 2, que tiene percentiles bajos en todas las variables, es decir, un piloto que es pequeño en todo. Luego estaría el arquetipo 3, que tendría percentiles altos en las extremidades, tiene grandes brazos y piernas, pero el torso es medio. Y su némesis, su contrario, que sería cuerpo largo, ¿vale? Y extremidades medias. Luego estaría el arquetipo 5, que sería extremidades medio altas y el cuerpo corto, y su némesis sería el 7, que es medio alto para el torso, para el cuerpo, pero extremidades cortas. Claro, como son 7, hay uno que no tiene pareja. ¿Quién? El 6, ¿vale? Que es un piloto que tiene percentiles altos en todas las variables, pero el brazo corto, es decir, es grande en todo, pero los bracitos son cortitos. ¿A qué os recuerda esto? Pues sí, a un T-Rex. Entonces es un piloto T-Rex. Aquí os he mostrado solo la parte de arquetipos, pero probamos otros métodos. Con ningún otro método conseguíamos localizar a este que era el difícil, ¿vale? Al grande con los bracitos pequeños, ¿vale? Entonces, con estos 7 arquetipos, pues ya podíamos pasárselo, como digo, a la persona diseñadora y ya, pues que diseñara. Vale. Después de esto, pues lo hemos empleado en muchas otras cosas. Aquí es otra colaboración con el IBV, en este caso sobre calzado, las formas que tenían los pies, etc. Entonces, eso es como un tráiler, un avance. Entonces, si queréis saber más, he empezado también con mitología, ¿no? Con Procusto. Pues voy a acabar también con mitología griega. Tenemos un proyecto Prometeo, ¿vale? Entonces, si queréis saber más, pues os he puesto ahí el QR, que otra vez sale el piloto, T-Rex, ¿vale? Aquí estamos los miembros del equipo, bueno, uno de ellos, ahí Vicente, estáis medio escondido detrás de la columna, ¿vale? Y esto es, si queréis saber más, como digo, pues lo tenéis ahí. Obviamente, si queréis saber más, que sois arquetipo Lisa Simpson, ¿vale? En cambio, si sois arquetipo Bart Simpson, ¿vale? Por si había niños, os he dejado aquí una escape room para niños y niñas de, pues,
de principios de primaria, ¿vale? Gratuita, que le hicimos también en nuestro grupo, se llama El rescate de la maga Omega, que es sobre mujeres matemáticas y también mostramos de forma divulgativa pues lo que han trabajado, ¿vale? Y recientemente esta escape room ha sido transformada en un libro. Este ya no es gratuito, pero vale poco, 9 euros. ¿Vale? Y pues hago ahí publicidad un Paco Umbral. Y no quiere acabar, o sea, la siguiente, ahora. Uy, ya está. La siguiente transferencia era